damos inicio a Dale. la charla, si te parece, porque bueno, lo que decís es fundamental. No vamos a partir por aquí, pero sí por decir que cuando uno empieza a integrar este conocimiento de vivir en un estado energético, ¿no? Cómo, nada, nos damos cuenta que estamos re desvinculados de todo, de los ciclos de la tierra, del día, de la noche, y bueno, y eso puede explicar mucho también de la locura que tenemos como ser humano, ¿no? De Sí. sentirse huérfanos, claro, ¿no? Huérfanos, vivimos como si estuviéramos aislados, y bueno, no es así. Sí. Sí, el tema de los ritmos, como te decía, yo estoy un poco obsesionado, si se quiere, con la idea de, bueno, el ciclo vital tiene un periodo y dentro de ese ciclo vital podemos hacer cosas que nos permitan potenciar o maximizar nuestra experiencia durante este periodo de tiempo en el que estamos vivos, y también saber cuánto proyectar. Por eso para mí el estar energéticamente bien tiene que ver con maximizar esa capacidad, porque yo lo que veo es que las personas que no tienen energía porque no la administran bien, en realidad todos tenemos, pero hay que ver cómo se gestiona, realmente su día es como que fuera más corto, su capacidad de hacer cosas es menor. Entonces para mí es súper importante la gestión de la energía propia para poder tener una vida plena. No sé si se entiende lo que es, como para mí ese es el valor que yo le doy al Qigong, ¿no? Cómo nos permite tener una vida más plena y sin saber, como decía antes, no haber estudiado bioenergética, supongo que va también por ahí, cómo potenciar esas capacidades humanas. Totalmente, totalmente. Siempre, o sea, me acuerdo que cuando estuve con Bernardo Nante, él ponía un ejemplo de un maestro de la India, Sri Aurobindo, no sé si lo escuchaste. Eh, Sí. Él decía que era muy característico de gente que está en un nivel de conciencia por ahí, entre comillas, más elevado o con mayor nivel de conciencia, decía, eh, tienen un manejo energético y vital de su energía que dormía 3 horas por día y funcionaba perfecto. O sea, cómo esto de ir siendo consciente del equilibrio energético y del potencial de estar bien energéticamente, cómo contribuye a un montón de cosas. Entre esas, bueno, venir a hacer lo que tenemos que hacer en la Tierra, ¿no? Como que no nos pase el día por encima, sino que, bueno, a ver. Sí. Bueno, ahí es muy interesante lo que decís. Yo lo que aprendí del maestro Johnson, él comentaba que los que hacen prácticas espirituales, por ejemplo, la meditación, o el Qigong o la oración, en algunos casos hay algunos vínculos ahí también, dice que nutre el espíritu también, y el sueño también tiene la función de nutrir lo que sería como el cuerpo espiritual. Entonces quizás las personas que hacen este tipo de prácticas, llamémosle espirituales, no necesitan dormir tanto porque su espíritu se va nutriendo con esas mismas prácticas. Como que el sueño es una forma de entrar en esta dimensión espiritual, o sea, tenemos cuerpo, energía, espíritu, que necesita su recarga, pero estas prácticas reemplazan un poco el sueño. Totalmente, totalmente. Eh, Pablo, un segundo, tengo un problema técnico. Ahí está, ahí mi Bien, compañero acá de darse por enterado se bien, despistó. Bueno, genial esto que decís. Bueno, capaz que después lo vamos agarrando a esta temática, pero bueno, vamos a empezar por el principio. dale. Es el Qigong, ¿qué vendría siendo? El Qigong es un concepto, como se dice, tipo paraguas envolvente que abarca un montón de prácticas de origen chino principalmente, aunque podríamos incorporar otras de otras regiones ahí cercanas, que tiene que ver con el entrenamiento, con la práctica, que eso significa Kung o habilidad también, y Chi tiene que ver con la energía. Entonces Chi Kung es un concepto que significa el entrenamiento energético o la habilidad de trabajar con la energía también. Y tiene, digamos, tres clasificaciones como importantes, que es el Qigong asociado a las prácticas marciales de las escuelas de artes marciales para fortalecer para el combate, el Qigong asociado a las prácticas espirituales, que es esto que mencionábamos, por ahí hay origen budista o taoísta de diversas prácticas que entrarían como alguna forma de Qigong, por ejemplo la meditación, podríamos pensar que es una forma de Qigong,
y también el Qigong médico o las prácticas energéticas para potenciar nuestra salud, para recuperarla o para mantenerla. Buenísimo. ¿Y el de las artes marciales? Es el Qigong marcial, digamos, las escuelas de artes marciales tienen prácticas energéticas para potenciar la fortaleza física, el estado de atención también de la persona para el combate. No es el que yo tengo más practicado, pero es una influencia relativamente fuerte porque muchos grandes maestros de Qigong, por contexto histórico, digamos, también eran maestros de artes marciales y demostraban su poder marcial a través del desafío, por ejemplo, con otros maestros, y era una forma de poder poner en evidencia el desarrollo del cultivo energético que tenía el maestro a través de su habilidad en el combate. Hoy en día eso ya está un poco dejado de lado, pero está dentro del origen más moderno del Qigong, era como hay sistemas que se crearon para potenciar, porque la defensa personal era un tema muy importante en la China antigua, hoy es algo más como deportivo, pero tuvo su importancia a principios del siglo XX principalmente. Bien, bien. Bueno, y entonces, a mí lo que me parece interesante del Qigong de la rama que dijiste de la salud, ¿no? Es que tiene una beta que es el cuidarse, no dejar que aparezca el síntoma. ¿Cómo dijiste? Se me fue la palabra. Preventivo. Preventivo. Bueno, eso. ¿Qué sería lo preventivo? Porque estamos hablando como de un nivel de conciencia ya. Digamos que, imagínate que vos tenés una planta en tu casa que le estás cuidando. Si en algún momento esa planta empieza a manifestar cambios en su color, en la textura de sus hojas, vos estás notando que hay un síntoma. Pero claro, la manifestación externa de ese síntoma es como la fase más tardía, si se quiere, de un estado donde se perdió el equilibrio. Lo preventivo es todos los cuidados que hay que hacer para que no manifieste un síntoma, para que no manifieste un desequilibrio. Es decir, necesitas buena alimentación en términos de salud humana, ya hablando, ¿no? Buen descanso y algún movimiento, algún cultivo energético que muchas veces a algunas personas se los da su propia actividad. Por ejemplo, o alguien que es quizá profesor de educación física es de alguna manera una persona que está moviendo su energía todo el tiempo, entonces quizá no necesita poner énfasis en eso, pero la gran mayoría de los humanos vivimos estilos de vida sedentarios, estilos de vida donde no nos dedicamos al cuerpo y entonces empieza a manifestar ese descuido, por así decirlo, con distintos síntomas que se van presentando. La idea es prevenirlo con un nivel de práctica, entrenamiento, actividad que nos permita mantenernos en un estado de salud óptimo, que sabemos que además va a ir decayendo con el tiempo, o sea, vamos a llegar hasta a nuestro pico cerca de los 40 años y según nuestro cultivo, y hacia los 80 ya vamos a estar como en la recta final. Eso es como idealmente, ¿no? Algunas personas tienen ciclos más cortos, otros más largos, pero la idea es como potenciar ese pulso vital para que se desarrolle lo más plenamente posible. Sí, espectacular. Yo este concepto de lo preventivo, como en el ámbito de la salud, me acerqué un poco desde la Ayurveda y bueno, nada, un poco haciendo una crítica, si se quiere, a nuestra sociedad actual, es como quizás no hay una conciencia de lo preventivo y llegamos a la salud, ¿no? Cuando estamos con los síntomas y bueno, esto es una invitación a esto, a ir tratando de vivir de otra manera. Sí, y se dice, en la medicina china hay un texto que dice, el buen médico trata el síntoma antes de que aparezca. Yo creo que si cada uno es activo en la gestión de su propia salud, no debería esperar a que aparezca algún desequilibrio para ocuparse, sino que tomar esta actitud. Hoy en día hay un montón de ofertas, de cosas que se pueden hacer, entonces si uno ya tiene resuelto la supervivencia, ¿no? Lo más básico, creo que es el siguiente escalón es, bueno, cómo mantenerse en buen estado a lo largo del tiempo, que eso es cómo perdurar, ¿no? Como este concepto de qué es lo que se sostiene en el tiempo y bueno, hace falta darle un lugar al cuidado también, claro, energético. Claro. Por
eso, claro, te iba a decir que por eso el conocimiento del ser humano, como comprenderse y experimentarse energéticamente, ese conocimiento ya te va colocando en otro lugar, en otro, en otro espacio. Sería espectacular que en la educación de los niños empezara a estar este tipo de contenidos para ellos, ¿no? Porque, bueno, inevitablemente te pone en otro lugar de existencia. Sí, yo creo que hay algo de eso en cuanto a quizá el reconocimiento de las emociones, que creo que es súper importante porque es como más inmediato para sentir, poder primero identificarlas, como tener una paleta de colores y decir, bueno, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Y también después de ahí un nivel más profundo quizás sería, bueno, reconocer qué me pasa energéticamente a mí con esta emoción, ¿no? ¿Qué efecto tiene la emoción, lo psíquico, sobre lo físico? Y eso, el puente entre lo psíquico y lo físico es lo energético. Ahí se ubica el chikun, digamos. Perfecto. O sea que el chi sería el vehículo o el puente entre lo físico y lo psíquico, le estamos llamando lo espiritual. Sí, lo psíquico es una forma de llamarlo como para ponerlo a nivel, pero sí, lo psíquico, lo espiritual, en la cultura china, el Shen, como se dice, el espíritu incluye la mente y las emociones, las dos. Entonces, si hablamos de espíritu en términos chinos, es mente y emociones, por eso hablo de lo psíquico, como un concepto global. Pero sí, la idea es que la energía es como que refleja, o es el medio, como vos decís, que comunica la parte física con la energética, para que mi psiquis, o mi alma, si quiere, pueda mover mi cuerpo, necesito que haya una energía mediante. Bien, y al mismo tiempo, si mi cuerpo está afectado, por ejemplo, tengo una lesión, un golpe, hay una desviación energética, eso también me termina afectando psíquicamente. Entonces hay una correlación de ida y vuelta, no solamente uno somatiza, sino que también va de lo físico a lo psíquico por medio de lo energético. Es un camino de ida y vuelta. Genial. Y entonces nosotros podemos tener poder, por decir así, de esa parte del medio que comunica los dos planos. Sí, se puede. Por ejemplo, lo más fácil es a través de la respiración. Se sabe que controlando la respiración puedes bajar el ritmo cardíaco y puedes inducir un estado a nivel cerebral de ondas más lentas. Por ejemplo, puedes cambiar tu estado mental. Bueno, el chi en chino también hace referencia al aire, a la respiración, al aliento vital, si se quiere. Entonces, una de las maneras es la respiración. De hecho, Qigong a veces se traduce como ejercicios respiratorios, con este concepto de chi como aire. Pero no solamente es el aire que se respira, sino también es el movimiento externo, digamos, que se ve, y también el movimiento interno que no se ve. Hay un movimiento interno que no se ve, pero se siente, y hay un movimiento externo que sí se ve. Todo eso son distintos movimientos o dimensiones de la energía que se pueden practicar también. Bien. Y por ejemplo, cuando hablamos de una persona que tiene baja energía, sí. ¿Estamos hablando de esa parte del medio, del umbral, del... Y hay una correspondencia entre lo energético también y lo físico. Por ejemplo, un brote recién nacido, un bebé recién nacido, un animal, cualquier ser vivo recién nacido tiene una energía baja, entre comillas, porque está en formación, todavía no ha llegado a su máximo potencial. Al mismo tiempo, una persona anciana o un animal anciano, una planta que ya tiene como muchos años, que quizá también. Entonces hay como un pico de formación. Entonces, baja energía puede ser una constitución débil, si se quiere, porque está o recién iniciando o porque está sobre el final de su ciclo vital. Pero también puede ser una persona que esté en el momento pleno, a nivel del tiempo, pero tiene una patología, un desequilibrio que hace que su nivel energético disminuya. Entonces, una persona, un adulto sano, normal, decimos que tiene energía si es relativamente, no sé, funcional, puede trabajar, tiene sus funciones vitales, puede dormir, puede mantenerse. Cuando las personas tienen algún desequilibrio, afecta su energía. Y de repente no, por ejemplo, a nivel laboral, esto en medicina laboral es así, bueno, no puede la persona desempeñar su función. A nivel social no puede tener vínculos sanos. A nivel no familiar, bueno, etcétera. Como que
cuando hay algún desequilibrio, disminuye la energía y todo lo que podemos hacer es menos. No sé si lo puedes relacionar, por ejemplo, cuando tenés alguna patología y tú, como persona productiva en este mundo capitalista, tu energía disminuye, no puedes hacer, no puedes trabajar, no puedes desempeñarte normalmente. Entonces, todo lo que vos puedas hacer para volver a lo máximo de tus funciones, realmente es como el camino para volver a ser un ser humano pleno. Digamos, si estás con una enfermedad crónica, bueno, hay que dedicarle todos los días un poco de atención a eso para maximizar tu potencial. Claro, claro. Pablo, a ver, acá una persona dice, la bioenergía, bueno, es un chamullo cuántico. ¿Usan cámaras Kirlian o algo así? No, quiero comentarlo para... Yo no he usado esa tecnología. Sí te puedo decir que hay mediciones así como tenés un electrocardiograma, un electroencefalograma, y hay medidas de la bioelectricidad del cuerpo que sirven para el diagnóstico. De alguna manera, o sea, si hablamos de energía, todo es energía, la materia es energía, la electricidad es energía, el magnetismo, todo. Entonces, eso se puede medir y se utilizan con fines diagnósticos en la medicina occidental. Pablo, Después, de todos sí, modos, quiero aclarar, porque esta persona, Urban, habla de bioenergía y sí, no es ninguna disciplina que estemos hablando acá en esta charla, porque Chikun es Chikun y esto es bioenergética. Lo aclaro sí, porque muchas personas confunden bioenergía con bioenergética. Y sí, acá estamos hablando de bioenergética, que es una propuesta terapéutica donde contempla al ser humano como un ser energético y como la manifestación y de cómo maneja esa energía se podría hacer un análisis psicológico y también una búsqueda del equilibrio. Eso sería la bioenergética y estamos haciendo una conversación entre la bioenergética y el Qigong. Te aclaro por las dudas, no es bioenergía, es otra cosa que sí. no me he metido yo como Sí, en este tema. hay, por ejemplo, en lo que es la medicina china, hay una explicación, un intento de explicación desde los términos físicos, ¿no? De la física moderna, de decir, bueno, hay una bioelectricidad que circula por el cuerpo, entonces la acupuntura genera un estímulo en un canal y eso. Es como, son formas de entender el concepto energético que los chinos yo creo que lo traen desde la vivencia, después tratar de validarlo desde el experimento físico. Y ese es un camino que puede tardar miles de años en hacerse, pero se sabe que hay una bioelectricidad y hay un biomagnetismo y se puede medir todo eso. Como te decía, puede usarse para el diagnóstico en términos de la física, ¿no? Y también puede usarse para el tratamiento. Ahora, desde lo interno, digamos, uno puede desarrollar, me parece que uno puede operar, actuar e intervenir sobre esa dimensión bioenergética a través de prácticas, que es lo que yo intuyo que es el Qigong. En ese sentido, para mí, si me decís bioenergética y Qigong, yo creo que son conceptos muy equivalentes, nada más que nacen en lugares distintos. Pero sí, el Qigong son prácticas energéticas de los seres vivos. O sea, estamos hablando de la bioenergía, en cierto sentido, la energía de los seres vivos. Claro. A esto como una reflexión, un comentario personal, digamos, pero a mí me hago un paralelismo entre, yo encuentro que estamos entrando como en un nivel de conciencia, más de la unidad, de que somos una unidad, y cómo este término o el concepto de energía afianza esta, porque es una o sea, está presente en todo, entonces es como ay, no me sale, cómo medir algo que está en todo, nos unifica de alguna manera. Sí. Bueno, esto está bastante desarrollado en todo lo que es, por ejemplo, la dietética. O sea, vos vas a un nutricionista y te dice que necesitas una dieta de tantas X calorías, por ejemplo. Eso es un lenguaje que maneja todo el mundo. Bueno, cuando hablamos de calorías estamos hablando de cuánta energía necesitas consumir para realizar tu actividad. Y se sabe que un deportista necesita mayor cantidad y una persona que no se hace trabajo de oficina menos porque es el gasto energético que tiene.
Entonces, en realidad, estos conceptos ya están un poco en el lenguaje común, nada más que a veces no nos damos cuenta cuando hablamos de que estamos hablando de energía. Ahora, no se trata solamente de ser una máquina que realiza un trabajo, que es el concepto, digamos, de la física. Perdón, voy a correr porque me está entrando el sol y me está matando la cámara. No se trata solo de ser una máquina humana, sino también tener un desarrollo pleno a nivel psíquico, como habíamos hablado también. Entonces, a mí lo que me interesa es ver cómo la bioenergética, por ejemplo, trabaja el tema de las emociones desde lo energético, que eso es como una visión que también tiene el Qigong, pero con otro lenguaje. Bueno, la bioenergética propone que el ser humano, desde el momento en que nace, después te quería preguntar cómo lo energético en el momento embrionario, que te escuché en una clase. Pero bueno, la bioenergética propone que desde que el ser humano nace, incluso desde el embrión, empieza a tener como una manifestación energética y eso se empieza a estructurar. Y estructurar para dar forma, o sea, si, por ejemplo, ahí es donde la historia de esa persona tiene que ver en la estructura de esa persona. Por ejemplo, una persona, un bebé que fue, estuvo en constante experiencias de llanto o de abandono, etcétera, y ese bebé por sobrevivir dijo, bueno, no lloro más porque no logro nada. Eso energéticamente, estructuralmente ese cuerpito, por ejemplo, cerró el diafragma. Para no, era una necesidad no satisfecha, entonces eso se va estructurando y la historia de la persona va haciendo esa estructura. Entonces, es los bloqueos lo que hace la estructura, los bloqueos energéticos. Sí. Entonces, esto no es ni bueno ni malo, entendiendo el bloqueo como un límite. Entonces eso hace que la energía se vaya para otro lugar. Y eso va dando características psicológicas y emocionales. Gente, por ejemplo, que tiene la energía más acumulada arriba, vive más en el plano mental. Esto fue dado por la historia de esa persona y cómo se estructuró esa energía y los bloqueos. Entonces, desde la bioenergética empieza a haber un concepto de trabajar esos bloqueos, porque esos bloqueos tienen que ver con una realidad psíquica. Por ejemplo, no permití más la emoción de la tristeza, por sobrevivencia. Pero ya cuando empezamos a ser adultos, nos empiezan a pasar cosas y la tristeza tiene una realidad natural y orgánica que si la tenemos inhibida, empieza a causar mayores desequilibrios. En la bioenergética, el mundo emocional es un mundo que regula lo energético. Entonces, si lo tenemos inhibido o reprimido, hay algo de la regulación orgánica que no está sucediendo. Y empiezan a haber mayores desequilibrios, como la depresión, como la ansiedad, como hablando en lo psíquico, ¿no? Alexander Lowen, que es el creador de la bioenergética, dice, una persona deprimida, que llegaban a la consulta porque tengo depresión, es una persona que tiene el nivel de energía muy bajito. Entonces, Lowen dijo, aquí lo primero que hay que hacer es mover el cuerpo de esa persona. Y de esa manera él fue tomando conciencia de que cómo el cuerpo puede afectar la mente, la psique. Bien. Entonces, un poco desde la bioenergética trabajamos con los bloqueos del cuerpo y en esos bloqueos suele haber alguna emoción reprimida. A veces aparece solamente la emoción cuando movemos esos bloqueos, que Lowen inventó como una técnica para tocar el bloqueo, porque no es que voy y toco el bloqueo conscientemente, ¿no? Hay una cosa interesante del movimiento de la energía, entonces viene todo esto de Reich, que él dice, todo organismo vivo está en este movimiento. Me contraigo, me expando, me contraigo, me expando. Y esto genera energía. Sí.
todo lo que está inerte no tiene movimiento. Entonces, desde esa idea, muchos ejercicios de la bioenergética tienen que ver con esto, con contraer y soltar, contraer y soltar. Y en eso la energía se empieza a poner en movimiento. Y es en ese movimiento donde saltan los tapones, digo yo, eléctricos. Sí. Los bloqueos, y empieza uno a tener manifestaciones corporales como quizás movimientos involuntarios, quizás movimientos así como más espásticos, y es que la energía está tratando de volver a su circulación y se encuentra con ese bloqueo energético, que puede ser desde lo físico, emocional, o sea, desde lo físico como un músculo tenso, hasta lo más sutil, que bueno, yo no tengo mucho conocimiento al respecto, pero sí lo que me parece muy interesante de Lowen, que él lo ve todo muy a nivel físico. Entonces podemos hablar de cosas muy concretas y biológicas. Bueno, y de esa manera se relaciona con la emoción. En ese bloqueo, por lo general, puede tener una emoción inhibida que en la historia de esa persona no pudo ser procesada psíquicamente. Entonces, ahora se le da lugar, cuando la persona es adulta, se le da lugar y le puede empezar a reconocer eso que vos decías. ¿Qué siento, no? ¿Qué siento? ¿Cómo se siente eso en el cuerpo? ¿Qué me pasa? Claro, pues poder percibir la propia emoción y después hay que gestionarla, no solamente percibirla. ¿Qué hago con esto ahora? Esa es otra maestría. Primero es conocerla, porque yo me di cuenta desde el espacio terapéutico, primero me di cuenta en mí, y todavía me sigo dando cuenta, de que yo no sabía cómo se sentía el enojo en mi cuerpo. Incluso el no reconocerlo en mi cuerpo me hacía estar enojada todo el día, por ejemplo. Claro, pues no lo estás percibiendo. Exacto. Entonces, cuando la conciencia empieza a estar disponible para el reconocimiento de eso, para eso es esencial sentirlo en el cuerpo, porque el enojo, ¿dónde uno lo siente? La tristeza. Entonces, me estoy enojando, y ahí viene la segunda etapa, que es, ¿por qué me estoy enojando? Y empezar con ese otro trabajo. Sí. Bueno, hay algo que hago mucho, por ejemplo, cuando estoy un poco enojado, no comer. No comer así, si estoy en el medio de una discusión, porque sé que si como en ese estado, la energía que voy a estar incorporando con los alimentos va a venir mal, me va a caer mal, me voy a descomponer. Y muchas veces, por ejemplo, sé que puedo ir hacia alguna práctica de Qigong, a veces alguna meditación o pegarme una ducha para gestionar esa emoción, porque si no, no hay manera. No se puede continuar. Si la emoción es demasiado fuerte, es como que te interrumpe todo el flujo natural de tu día a día. Ahí hay una pregunta, mira, dice no sé si la querés leer vos. Dale, ¿la leo? Sí. Dice, aló Hawái, que creo que es Mariela. Hola Mariela, ¿cómo estás? Dice, si uno está atento al lenguaje del cuerpo, en una práctica de bioenergética, tiene un choclo de info para laburar, y así apropiarnos de la identidad, comprendiendo y aprendiendo. Bien. Sí, está genial. Sí, esto que decís, Mariel, porque Lowen decía un poco esto, decía que mucha falta, nosotros tenemos un problema como sociedad, si se quiere, en este momento de nuestra cultura, de falta de identidad, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿A qué hemos venido? Y ese vacío lo vamos llenando con un montón de cosas que ya sabemos. Aquí estamos hablando como psicológicamente, un análisis psicológico de nuestra sociedad, ¿no? Vamos llenando ese vacío con, no sé, identificándose con marcas, comida, no importa. Todos saben a qué me refiero, con divertirse, salir, con no poder estar un segundo quieto y en silencio. Entonces Lowen decía que algo como esencial en el ser humano era lograr su arraigo en el cuerpo, lograr su identidad en el cuerpo, porque ahí es donde el ser humano empieza a sentirse que es parte, y somos parte
parte no del planeta Tierra solamente, sino que del cosmos. Y ahí empieza esto, un nivel de conciencia que no necesita llenar ese vacío, porque hay una identidad que es, punto, es. ¿Qué opinas, Pablo? Bueno, a mí me toca muy profundamente el tema de la identidad porque es algo que creo que estamos todos en búsqueda permanente de nuestra identidad y que es algo a la vez mutable, que es algo que va evolucionando en el tiempo. Bueno, ¿quién soy yo? Las grandes preguntas, ¿no? ¿Qué vine a hacer acá? ¿Qué hago? ¿Qué hago en esta realidad en la que estoy presente? Y la búsqueda de la identidad me parece que es como una parte re importante. A mí me afectó mucho bioenergéticamente, podría decir, cuando empecé, cuando era adolescente y nunca me había identificado con ningún deporte, así como sentido cómodo, pero empecé a practicar artes marciales y empecé a tener un contacto con el cuerpo que me permitió un dominio de mí mismo que me afectó a nivel emocional. Pude estar mucho más seguro de mí mismo porque tenía un control del cuerpo mucho más firme y me sentía mucho más potente. Yo creo que tuve como un pico así de potencia, digamos, física, cerca de los 20 años, por ahí, cuando estaba como en máximo crecimiento, pero lo logré desde el cuerpo, desde el entrenamiento físico, y desde ahí me fui de las artes marciales, llegué al Qigong también, a la parte energética, pero para mí fue re importante sentir eso, cómo me cambió la percepción de mí mismo al haber podido conectar con una práctica del cuerpo, y desde ahí, bueno, no volví más. Claro. Sí, yo te conocí como ingeniero incursionando en la medicina china hace no sé cuánto, 10, 15 años atrás, y de ahí nunca más paraste con meterte en la cultura oriental china con todo esto. O sea, realmente es algo que yo veo que te convoca. Sí. Estabas con el Tai Chi, no, el Tai Chi era. Sí, estaba con el Tai Chi. Ahora ya ahora me dedico más que nada al Qigong, pero en su momento el Tai Chi fue la transición de las artes marciales hacia lo chino, que me llevó al Tai Chi. Es como una meditación en movimiento, ¿no? Entonces me entré al Tai Chi y a la medicina china, y después dentro de la medicina china aterricé, digamos, en el Qigong, y ahí estoy construyendo mis bases. Sí, sí. Bueno, y China, o sea, no dejo de mencionar que también así hace acupuntura con aguja. Claro, soy acupuntor, pero te digo, más me gusta a mí ver al paciente, si se quiere, que para mí pueden ser mejor que sean alumnos, mover su propia energía con su propio cuerpo, que quedarse en un estado pasivo esperando que alguien venga y lo mueva desde afuera. Obviamente son estados diferentes. Una persona que está quizás muy enferma, que no puede actuar sobre su propia salud de esa forma, pero la idea es, volviendo a lo preventivo que decíamos, ¿no? Es decir, no esperar a estar enfermo, no esperar a que tenga que venir desde afuera la ayuda, sino con los propios recursos empezar a ser gestor de la propia salud en ese sentido. Yo tuve una experiencia muy linda en la pandemia, por ejemplo, que empecé a dar clases todos los días de Qigong, y los tenía mis padres de alumnos, todos los días se conectaban y practicaban Qigong. Entonces todos los días, y creo que a pesar del distanciamiento, nos ayudó a estar en vínculo, y no solamente ellos, sino que otras personas también, pero yo los vi que pasaron la pandemia con un buen estado de salud, digamos, se mantuvieron activos durante la pandemia, y eso me pareció fundamental. El hecho de en circunstancias adversas encontrar algo que sí puede hacer para no quedarme en esto, en la quietud, que puede llegar a ser como una disminución del pulso vital, ¿no? Entonces, me parece que es como muy genial que se haya podido hacer eso, y bueno, desde ahí que estoy ya dando clases online desde la pandemia al día de la fecha. De hecho, la gente de Mendoza, que es donde estoy, elige más lo online que lo presencial porque, bueno, les es cómodo, pero se mantienen activos, digamos, más allá de no vernos, no encontrarnos, se mantienen activos permanentemente, y eso me parece genial. Sí, genial, la verdad es que, bueno, sí. Pero volviendo a nuestro tema. Pablo, Sí. esto que vos decís de que cómo hacer identidad, ¿no? O volver, cómo el cuerpo nos va llenando ese vacío de quién soy, qué es lo que me pasa,
ahí hay un trabajo lindo para todos los seres humanos eh, para sentirse pleno, Sí, ¿no? sí, yo creo que cómo está nuestro cuerpo condiciona cómo nos desenvolvemos en el mundo, digamos. Entonces, poner el foco en el cuerpo, en la postura, en el movimiento, en la energía, va a ser un factor clave a la hora de después salir a la calle y llevar adelante nuestra vida social, nuestra vida laboral, nuestros vínculos con los otros. Entonces creo que es súper importante esa preparación. Así como nos preocupamos yo siempre digo, uno tiene que dormir bien, comer bien, una correcta higiene y un correcto entrenamiento. Para mí esos son 4 pilares para la buena salud. Y si descuidamos alguno de ellos, o sea, si no comemos o no dormimos o no tenemos una buena higiene o no hacemos un correcto entrenamiento del cuerpo, nuestra salud va a disminuir. Entonces, para mí, ya sea el Qigong o cualquier otra disciplina, ¿no? Es uno de los pilares de la salud que no puede faltar. Si eso falta, se nota. Se nota cuando vos ves un adulto. Yo me encuentro ahora como terapeuta en la consulta gente más joven que yo, que energéticamente están, digamos, muy limitados porque han hecho un uso, una administración de su energía que le ha faltado la parte del entrenamiento, por ejemplo, y se nota mucho, y sobre todo cuando uno sostiene en el tiempo un patrón energético que está incompleto, eso va a tener consecuencias bastante notables a largo plazo. Entonces mejor, digamos, prevenir, como decíamos, y añadir esta dimensión en el cuidado de uno mismo. Espectacular, espectacular. Esto que vos decís, este patrón energético, es lo que en bioenergética le llamamos estructura psíquica. Ese patrón energético tiene un comportamiento psíquico. Entonces, ese patrón se vincula de cierta manera, toma energía de cierta manera, descarga energía de cierta manera, enferma de cierta manera. Entonces, un poco tener conciencia, empezar a tener conciencia de este patrón es tener conciencia, empezar por ahí, de uno mismo, ¿no? Uy, me comporto todo así. También al tomar conciencia de ese patrón, nos permite también tomar la distancia, ¿no? Para empezar a también desidentificarse de ese funcionamiento. Mientras no haya conciencia de ese patrón, bueno, nada, nos lleva puesto, ¿no? Reaccionamos ante la vida. Sí, sí, es difícil reconocer los patrones cuando uno no está prestando atención. A veces uno tiene tantas cosas entre manos que se nos escapa de nuestra atención lo que está pasando de fondo. Pero a mí lo que me parece muy lindo de la cultura china, que tiene una influencia, digamos, taoísta muy fuerte, es que se basa en la observación de la naturaleza, se basa en la observación del cuerpo, en la observación de los ciclos y entender cómo estos ciclos nos afectan, cómo nos afecta el cambio de clima, las estaciones, todo. Es como a través de la observación reconozco el patrón y reconociendo el patrón puedo saber, bueno, cuál es la forma de corregirlo. Entonces, creo que la observación para mí o sea, el tener una pausa, un momento para observar. A veces uno puede observar hacia atrás, hacia el pasado y decir, bueno, venía de esta manera, hubo un cambio y después fui de otra forma, porque hay mucha gente que tiene como procesos de transformación, a veces traumáticos, a veces positivos, ¿no? Entonces, poder observar nos permite reconocer cuáles son. Por ejemplo, en la alimentación, ¿cuáles son los alimentos que me vitalizan? ¿Cuáles son los alimentos que me caen mal? Eso es fundamental, que la gente, cada uno es distinto, cada biología es distinta, que puedan reconocer esos patrones es fundamental. Pablo, ¿y este concepto de la energía yin y la energía yang? Sí. El concepto de yin y yang es una forma de clasificar los fenómenos. Es como dentro de un marco conceptual de la dualidad, el día es yang, la noche es yin, la actividad es yang, el reposo es yin. Alimentarse es yang, alimentarse es yin, eliminar es yang, ¿no? Todo lo que nutre, todo lo que va hacia adentro es yin, todo lo que va hacia afuera es yang. Podemos empezar a clasificar los fenómenos de esa manera. Y en cierto sentido, yin y yang se complementan mutuamente. Por ejemplo, una persona que se queda sin dormir porque está hiperactiva, tiene en exceso de yang, termina deprimiendo o consumiendo al yin porque después no descansa. Y después, cuando haya un nuevo ciclo, no va a tener energía porque le faltó el yin que potencia el yang.
Si uno no descansa, después no tiene energía. Entonces, yin y yang están permanentemente nutriéndose, se dice el yang protege al yin, el yin nutre al yang, ¿no? Entonces se están retroalimentando y son como los ciclos en este pulso que vos decías, hay una fase yin, hay una fase yang en todos los pulsos vitales, en lo energético también, así como tenemos en las estaciones, tenemos, digamos, del invierno al verano, tenemos el máximo yang, el máximo yin, tenemos la medianoche y el mediodía, también los ciclos lunares que nos afectan de forma bastante sensible, algunas personas lo notan, otros no tanto, pero digamos, todo está afectado por pulsos energéticos que podríamos en algún momento decir como una convención, bueno, esto es yin y esto es yang, y entender que tienen que estar equilibrados esos dos, que no es que uno es bueno y el otro es malo, tiene que haber un equilibrio entre yin y yang, es la clave de la salud. En medicina china, si no lo puedo llevar a yin y yang, no entendí lo que pasó. Tengo que saber cuál es el desequilibrio yin y yang, y después hay niveles de complejidad mayores. Por ejemplo, aparece toda la teoría de los 5 movimientos o las 5 fases y se va complejizando cada vez más. Pero la base es yin y yang, ¿bien? Así como en todo, en decir el óvulo, el espermatozoide, ¿no? Todo se puede dividir en yin y yang desde el comienzo de la vida hasta el final. Y se dice que cuando se separa yin y yang, se termina la vida. Cuando se unen y se encuentran, aparece la vida. Qué espectacular, ¿no? Me parece muy romántico. Sí, sí, es lindo. Que la vida es generada por los opuestos, y muchas veces pareciera que los opuestos nos ponen en problema, ¿no? Como, ay, no. Y la vida es generada por esa comunión de los opuestos. Me parece alucinante, y también para mí nos invita a seguir investigando en la diferencia, ¿no? Cómo la diferencia nutre, Sí. de alguna manera. Sí, 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 te escucho. No, hay algo que quería decir de lo que dijiste antes, que en la bioenergética es esencial entrenar como terapeuta la observación. Sí. Esto que vos decías, como que era una práctica taoísta, que de ahí empezaba como a nutrirse, ¿no? El conocimiento. Para la bioenergética es esencial, y a mí me parece, en la práctica que llevo, que es algo que nos cuesta muchísimo, porque tenemos la mente tan metida en las ideas que muchas veces dejamos de observar lo que realmente está sucediendo. Entonces, desde la bioenergética, para mí es fundamental trabajar un entrenamiento de la observación. De hecho, bueno, en la formación hay ejercicios de simplemente observar, sin que aparezca la interpretación. Sí. Y bueno, nada, entonces nosotros, como en este espacio terapéutico, observamos los cuerpos. Tratamos de observarlos sin meter la cabeza y las ideas y las patologías y decir, a ver, yo digo, una manera linda de decir esto es el paciente, porque nosotros trabajamos con ejercicios corporales, digo, el paciente trae, o la persona o el consultante, trae el ejercicio, no está acá. Lo trae la persona, uno lo ve y dice, ¡ay, hay que mover acá! Bueno, nada, un poco para compartir que es algo muy importante a trabajar. Sí, ahí en la medicina china, cuando hay una fase de diagnóstico, primero se basa en la observación. Uno observa la lengua, el pulso, el color, el movimiento, los síntomas, la historia. Entonces primero es como un estado de receptividad pura que tiene que tener, por ejemplo, el terapeuta, de observar datos vienen de la observación. Después uno empieza a hilar los puntos, ¿no? Empieza como a dibujarse, a trazar la línea de puntos y se forma la figura, ¿no? La información. Estos datos me traen esta información. Y a partir del conocimiento previo, de la observación anterior, yo tomo una decisión en base a eso. Pero sí, para el paciente hay una frase que dice el maestro Johnson, que es que no se puede sanar lo que no se siente. Si yo tengo algo que no puedo sentir porque mi psiquis se ha retirado de una parte del cuerpo, en ese lugar van a empezar a ocurrir procesos de los cuales no voy a ser consciente y probablemente sean patológicos. Entonces muchas veces llevar primero la conciencia al sitio
que está en desequilibrio, empezar a sentir, que a veces es doloroso, es como cuando uno mete la mano en hielo, que se adormece, y no siento nada, y no significa que eso esté bien, porque cuando empiezo a retirarla, se empieza a descongelar todo ese estancamiento energético, empiezo a sentir, y al principio es un proceso doloroso, pero después es la forma en la que empieza a llegar la vitalidad al área de donde yo me había retirado. Es como que el Shen, la conciencia, se puede a veces retirar de lugares que no estoy sintiendo, no siento la espalda, no siento alguna parte del cuerpo hasta que ya es demasiado tarde y tengo una contractura que me da vuelta. Entonces sí, es importante primero sentir el cuerpo. En Qigong es fundamental, la gente no está acostumbrada a sentir la energía. Y acá pasa algo que tiene que ver, yo creo, con lo sinestésico, que es como que recibo señales, ¿no? El sistema nervioso recibe señales y no sabe cómo interpretarlas. Dice, siento como electricidad, siento como calor, siento como vibración. Y bueno, todas esas son válidas porque tenemos un montón de receptores. Pero cuando empezamos a entrenar nuestra percepción, es como que ese nudo en la panza que se nos hacía cuando estábamos en determinadas situaciones ya deja de ser un nudo en la panza y reconocemos, decimos, bueno, acá hay algo que está pasando, voy a levantar la defensa, voy a subir la guardia porque esta situación es tensa, es como se dice a veces, escuchar en inglés, escuchar a las tripas, ¿no? Tengo una sensación en las tripas, en inglés, ¿no? La traducción es que tengo un presentimiento, es como que nuestro cuerpo nos da información emocional muchas veces de que a nivel mental quizá no estamos conscientes, pero nos llega el cuerpo, esto se siente raro, ¿no? Ahí es como, bueno, subir las alarmas. Sí, justo hace poquito vi un video en YouTube que lo compartí acá en las redes, que decía de una neuróloga que trabaja con el cuerpo y mide, es española, y decía, el cuerpo percibe lo que la mente todavía no se da cuenta. Entonces, poder estar en el cuerpo, bueno, esto nos brinda una información que uno dice, como vos decís, tengo que ir de este lugar, no me está gustando. Y muchas veces nos quedamos y por no escuchar las sensaciones y dejar que esa información venga al cuerpo. Y anecdóticamente, les quiero compartir esto que fue muy lindo y muy revelador y triste al mismo tiempo, que fue un día que yo estuve con Juan, mi hijo de 2 años, va a cumplir 2, todo el día y bastante temas con la teta, que sí, que no, que... Bueno, entonces... Ese día tenía una clase justo de conciencia corporal, una de las pocas que he logrado ir haciendo ahora con la maternidad, y me estaba yendo en el auto por allá, y de repente me sentí una tristeza enorme, enorme, empecé a llorar, y ¿qué pasó? Llegó la información a la conciencia. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Que estaba empezando el destete. Pero estaba empezando el destete orgánicamente, no desde una idea de mí, ¿no? Bueno, ya voy a destetar porque estoy cansada o porque tengo que hacer muchas cosas, no, sino que estaba sucediendo en el cuerpo, en el vínculo con Juan. Y bueno, y fue muy, muy revelador y muy hermoso esto, como poder, ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, tristeza, ¡pum! Conciencia. Está muy bueno lo que decís. En la medicina china, todo lo que tiene que ver con el pecho, ¿no? Que involucra los pulmones, pero también las mamas, en las mujeres corresponde al elemento metal y se ve afectado por la tristeza. Entonces, que lo sientas como una tristeza, para mí es como que la confirmación de que energéticamente es en ese lugar que se está produciendo como el movimiento. Es el duelo también, ¿no? Todo lo que son el duelo, las tristezas afectan al elemento metal. Pero bueno, que lo puedas reconocer es genial, porque sabes de dónde viene la emoción y te permite actuar en consecuencia. No es que te desborde una emoción que no sabes de dónde viene y ahora qué hago con esto. Por eso me parece que es genial. Exacto, sí, el poder primero permitir la emoción, ¿no? Como dejarla. Y una vez que llegó la información, ya me colocó a mí en otro lugar, en el vínculo con Juan, en empezar a disfrutar las últimas tetas, en estar más atenta a cómo esto orgánico se va a ir desatando, porque lo orgánico sucede. Entonces poder acompañar lo orgánico, y bueno, me colocó en otro lugar muy, muy lindo y triste, porque bueno, implica un duelo, ¿no? Sí. Uno de miles que vivimos energéticamente también. Sí. Sí, permanentemente tenemos que ir haciendo ese balance entre lo que ya no es, lo que ya no somos,
o lo que no fue, pero bueno, dar lugar a lo que sí, también, ahí el deseo, parte del pulso vital nos va a llevar. Entender que está muriendo y naciendo algo constantemente, también esa conciencia en el cuerpo nos invita también a poder vivir quizás los ciclos de otras maneras y así también poder acercarnos a la muerte de otra manera. Así es. Bueno, ahí ahora que lo mencionás, yo, por ejemplo, como padre de dos, también estoy todo el tiempo evaluando como responsable de la salud, junto con mi compañera, cómo es llevar a los niños la crianza para mantenerlos sanos y vitales. Entonces, ahí también es la observación. Yo sé que, bueno, se viene el frío, se viene el otoño, el invierno, hay que aprovechar el sol porque después es todo adentro, toda inactividad, todo estar guardado, la calidad del aire, un montón de variables que uno observa y dice, bueno, ¿cómo hago para mantener esta criatura sana? ¿No? ¿Qué necesita? Necesita descanso, necesita alimentación, necesita actividad, necesita alegría. También es como, no solamente en uno mismo a veces, sino cuando estamos frente a un otro y somos responsables por su salud, es re importante observar la energía, observar el ciclo, observar el proceso actual para poder, digamos, tomar decisiones que nos lleven hacia lo vital. Sí. Claro, sí, totalmente. Pablo, ¿vos tenés hora ahí? Vamos casi 1 hora, 57 minutos tenemos aproximadamente, son las 10:58. Bien, voy a mirar un mensajito que quedó acá, dice, Dale. A ver, dice, creo que es Mariela también, amo los lenguajes porque todos convergen y coexisten. Observarnos predispone a la escucha y eso es sin dudas algo que se entrena de la manera que sea. Completamente de acuerdo, Mariela, ya sean las prácticas o las corrientes o las disciplinas que hayan, que uno practique, al final para mí también comparto que todo va a lo mismo, así que no importa por dónde vayamos, todos los caminos llegan a Roma, lo importante es, eso sí, qué sé yo, poder sentirse cómodo, ¿no? Que tiene que ver con uno, y para eso también cierta escucha, como vos decís, autoescucha, poder escucharse y permitirse, ¿no? Porque por ahí hay cosas que desde nuestra cultura quizás uno dice, ay, pero es tan diferente a lo mío, pero bueno, el resonar por ahí va por otro lugar, ¿no? Por algo energético y no tanto por lo mental. Bueno, Pablo, yo no quiero pasarme demasiado, me parece que podemos seguir charlando porque esto recién empieza, o sea, yo tenía acá una hojita llena de preguntas, olvídate, no te hice ni una. Bueno, vamos a hacer la segunda parte entonces. Quería comentar esto que me habías dicho de lo embriológico, porque lo tocamos al tema, así como rápidamente. Esto es embriología china antigua, ¿no? Pero lo que se dice es que tenemos como una energía prenatal, o se dice también chi heredado, o del cielo anterior, o de antes de ver el cielo, también es según la traducción, que es la energía que viene de la concepción, que depende de cómo estaban nuestros padres en el momento de la concepción y cómo está la madre durante toda la gestación. Y hay todo un estudio de lo que va pasando energéticamente mes a mes a nivel de los canales, el desarrollo de los órganos. Pero lo que me parece importante es que tengamos en cuenta esto, que muchas veces venimos con una cierta cantidad de energía dada por nuestra gestación, por nuestra concepción, la gestación y la primera infancia, si se quiere, y es tarea nuestra gestionar eso de la mejor forma posible, porque hay personas que vamos a ver que tienen más energía prenatal o chi heredado, como se dice, y otras tienen menos. Pero según el uso que se haga de eso, personas que tienen una buena base, que la gestionan mal, es como una persona que hereda un montón de riqueza y se la gasta toda en el juego, y una persona que a lo mejor tiene menos energía prenatal por el momento histórico en el que nació, a veces hay contexto histórico, guerra, hambruna, lo que sea, momento emocional, etcétera, todo lo que ambientalmente nos afecta, pero si se hace un cultivo, digamos, más concienzudo y cuidado, uno puede llegar a maximizar su potencial energético según lo que uno haga con su propia energía. Entonces, a veces tenemos que tratar de salir de esta idea de que a veces algunas personas en la medicina china lo tienen, que bueno, la energía prenatal es la que tenés y se te va a acabar en algún momento y eso es todo, sino que también se puede cultivar como quien cultiva un jardín, una huerta, para ir potenciando también eso. Bueno, quería como dejar ese comentario también y un comentario
esto para un maestro que no lo va a ver seguramente, pero a mí me pareció, siempre hay que tener cuidado con la soberbia. Me parece que resta mucho a personas que saben un montón, pero la soberbia a veces les quita brillo. Que decía que la bioenergética viene a descubrir lo que los chinos ya sabían. No, son lenguajes distintos que se aproximan en épocas distintas hacia un mismo fenómeno y tenemos que encontrarnos desde las distintas áreas de conocimiento para nutrirnos mutuamente, no pensar que porque uno se leyó más libros de un tema, digamos, dejar de ver lo que el otro está viendo. Es como, hay una maestra que dice, si nos estamos mirando, distintas miradas, yo veo lo que está atrás tuyo y vos ves lo que está atrás mío, ¿no? Me parece que ahí es donde estas disciplinas pueden nutrirse mutuamente. Así que nada, quería hacer ese comentario porque me parece que suma mucho la humildad y para abrirse a seguir aprendiendo. Gracias, Pablo. Sí, me parece hermoso y muy atinado tu comentario, porque tal cual, como vos decís, o sea, la bioenergética nace cuando tiene que nacer, dónde tiene que nacer y por qué tiene que nacer, porque responde al momento, a la sociedad actual, a un montón de cosas que tienen que ver con la realidad del momento. Y después la tradición milenaria, las tradiciones milenarias para mí son la fuente donde ese manantial que está ahí lleno, enorme, y al cual podemos ir y volver, y bueno, por eso son milenarias y atraviesan cualquier tipo de tiempo, son fundamentales también. A mí, bueno, yo decidí tomar el curso con vos, la formación, justamente porque todo este conocimiento energético que vos tenés, o que viene de las tradiciones de China en este caso, si se quiere, estoy encontrando un montón de apoyos para la bioenergética que me ayudan a ordenar cosas que por ahí estaban sucediendo en lo energético y que me faltaba poder ponerle palabras y encauzarlas. Así que yo, nada, por eso cuando te empecé a escuchar dije, voy a hacer la formación con vos, y esto no quita nada, todo lo contrario, suma muchísimo a la bioenergética. No es que la bioenergética ahora, bueno, ya no, porque no, la bioenergética, como te digo, responde mucho a nuestra sociedad. Yo digo, porque si uno va a una sesión de bioenergética, si se quiere, podría parecer que es una locura, ¿no? Porque ponemos a la persona a gritar, a golpear, a poner en movimiento la energía yang. Ahora yo estoy pudiendo entender lo que está sucediendo. Poner la energía también hacemos mucho, invocamos, algo que quería preguntarte a vos, cómo la postura llama la energía. Sí. Entonces también trabajamos con posturas para, por ejemplo, para recibir. Y ahora estoy entendiéndolo en el plano energético, y lo otro que me suma muchísimo es que empezar con lo preventivo, porque a la terapia llega la gente cuando ya está con el síntoma detonado. Entonces empezar a trabajar en una conciencia preventiva, y que la persona venga a terapia y empiece a cultivar, no que venga cuando está mal, no, bueno, es un ajuste, pero ahora en adelante tiene que haber un cultivo, una conciencia preventiva. Así que bueno, todos esos son los pequeños aportes, que pequeños digo porque recién estoy empezando a meterme ahí. Bueno, es un viaje de ida, te aviso. Bueno, genial que lo podamos ir transitando y compartiendo estos lenguajes para beneficio de todos también. Bueno, yo tengo tiempo si queréis, si no podemos dejar para una segunda parte. Ahí veo que hay muchas preguntas y comentarios, hay temas que no nos van a alcanzar a entrar, pero después los podemos ir respondiendo. Acá al principio, Diana Dai dice, al principio es incómodo hacer bioenergética, es verdad, después la entendés y la amás, es una herramienta hermosa, siempre vuelvo al espacio de Fran. Gracias. Me alegro, y bueno, brindamos con Pablo. Quizás, Pablo, podríamos seguir viendo de un par de charlas más para brindar estos contenidos que, bueno, para las personas que están metidas en este mundo o se están metiendo, debe sumar muchísimo. Dale, sí,
yo puedo, si querés, tomar después las preguntas que han dejado y ir tratando de responderlas, o mismo las que vos tenías, hacemos una segunda parte y vemos qué sale. Perfecto, hermoso. Pablo, a ver cómo hacemos un cierre. Esto, para cerrar, ¿de qué manera comprendernos y experimentarnos energéticamente? Para mí, una gran conclusión es de empezar a darnos cuenta que estamos vinculados a todo, ¿no? Energéticamente es así. Sí, sí, yo creo que así como todo nuestro entorno, habíamos hablado del clima, la alimentación, el agua, el aire que respira, pero también la parte emocional, social, familiar, vincular, todo nos afecta a nosotros. Creo que nosotros también podemos generar un pulso vital hacia nuestro entorno que sea positivo en el sentido de ser una influencia positiva en el ambiente. No solamente el ambiente nos afecta, sino que nosotros afectamos también al ambiente, al entorno. Creo que si procuramos ser personas plenas, vamos a tener un impacto positivo sobre el entorno y que ese beneficio no se quede solo en uno, sino tratar de generar un mundo mejor, que es lo que uno quiere cuando tiene hijos, ¿no? Decir, bueno, quiero dejar un mundo mejor para nuestro hijo. Bueno, ¿cómo hacerlo? Siendo pleno primero uno, después tengo para dar también. Bueno, hermoso esto que decís, porque es una invitación para hacernos cargo, ¿no? Cada uno de su vida, de buscar esa plenitud, que podríamos decir en términos del Qigong y de la bioenergética, buscar esa energía vital, cultivarla, así de esa manera ocuparnos de nosotros podemos afectar positivamente a nuestro entorno, y esto me recuerda a un cuento chiquitito, lo voy a contar. Era un maestro este era un pueblo que entró en el caos, con tormentas, remolinos, bueno, y estaba todo muy desordenado en ese pueblo y no se estaba pudiendo regular, no pasaban las tormentas. Entonces dijeron, vamos a ir a buscar al maestro, tanto. Lo trajeron al pueblo, cortito, soy pésima contando historias. El maestro dijo, solo, se encerró ahí en un espacio y, bueno, estuvo ahí un día. Y todo se empezó a ordenar. Empezó a irse los vientos huracanados, empezó a salir el sol, la temperatura empezó a ponerse linda. Entonces todos dijeron, pero maestro, ¿qué hizo? Nada, solo estuve en mi centro. O sea, el maestro entró a donde estaba el caos y en vez de sumarse al caos, él estaba en su centro y ordenó el caos del entorno. ¿Sabes qué? Hay una frase que dice, el patrón más coherente es el que termina imponiéndose sobre los demás. Y ese patrón puede venir a veces del estado mental, emocional, del corazón de uno y generar un efecto en otro. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos frente a grandes maestros? Tienen una coherencia y una potencia en su patrón energético que terminan generando efectos sobre todo. Ojalá que todos podamos aprender de eso y ser un pulso positivo, un patrón coherente para nuestro entorno. Hermoso, Pablo, hermoso. Bueno, hacernos cargo, a salir del victimismo y de la queja y a usar el cuerpo, para ir al menos convocando este estado de integración. Bueno, gracias, Fran. Gracias a todos por estar acá presentes y bueno, esto continuará, podemos decir. Estamos viendo con Pablo de quizás hacer algo juntos desde la bioenergética del Qigong, les vamos a ir avisando. Por otro lado, pueden sumarse a la formación de Pablo, que él la brinda online, está buenísima, es a la que yo me sumé. Por otro lado, pueden sumarse a la formación de bioenergética el año que viene o venir a los talleres que estoy dando presenciales. Y bueno, pueden empezar a acercarse a este mundo, síganlo a Pablo en sus redes, síganme a mí en las redes, y estamos en contacto. Cualquier duda, escríbanos. Dale. Gracias.